Buenos días. Quiero comenzar agradeciendo a Miguel Falomir y a Juan Luis González la invitación al seminario. Estoy aprendiendo mucho estos días, ayer y hoy. El título de mi intervención es un título muy vago, por eso le he puesto esta acotación detrás. En parte es vago porque cuando recibí la invitación no tenía meridianamente claro cómo iba a cerrarlo. Eso vino después y por eso aparece de esta manera. En esa acotación voy a partir de una serie de preguntas que son las que a mí me parece interesante desde mi trayectoria proponer como aportación a este seminario. En primer lugar, ¿cómo y de qué manera asimiló el pensamiento nobiliario hispano la reelaboración humanista de las doctrinas clásicas sobre la imagen? ¿Qué papel jugó en ello la presencia española en Italia durante el siglo XVI? Y finalmente, y a partir de estos antecedentes, me pregunto si es posible determinar si el Renacimiento conoció un horizonte de expectativas específicamente nobiliario ante la imagen artística. Esta es una pregunta que me vengo haciendo desde hace un tiempo y para la que no tengo todavía, creo, una respuesta. Pues me gustaría hacer una exploración aquí a través de una serie de materiales en torno a esta relación España-Italia. Voy a comenzar también un poco por definir esta cuestión del horizonte, este posible horizonte nobiliario ante la imagen. Este posible horizonte sería una manera particular de concebir la ontología de las imágenes que estaba informada o que pudo estar informada principalmente por los recursos ideológicos propios del estamento. Y no solamente por la interpretación que definía la literatura artística de aquel momento. Interpretación, por otra parte, que ha sido la que tradicionalmente ha funcionado como fuente principal de la tradición de la historia del arte, de la historiografía artística. Es posible que fuera de esta tradición, de esta construcción del campo artístico, a partir de una serie de ideas que estaban en el XVI, pero que después se santifican como la idea del arte en el mundo moderno y en la formación de la historia del arte, es posible que fuera de ese campo encontremos una manera de entender las imágenes que sea específicamente nobiliaria o que responda a un pensamiento específicamente nobiliario. Bien, la pregunta, desde luego, es muy ambiciosa y demasiado para 30 minutos, y voy a intentar ofrecer una exploración parcial a partir de una fuente particular, que es el conocimiento escrito sobre el sentido de las imágenes que estaba disponible en las bibliotecas nobiliarias españolas del periodo. Y dentro de este conocimiento escrito, acotando todavía más la presencia de este asunto en los textos historiográficos y en la teoría social. El conocimiento escrito sobre las imágenes estaba en multitud de textos, desde los textos de literatura artística que estaban, como sabemos, en las bibliotecas nobiliarias, a la propia literatura, a la poesía, pero vamos a acotarlo en la historiografía y la teoría social por una cuestión concreta, porque estos son dos géneros que no solamente se preocuparon por transmitir unos contenidos clásicos sobre legitimación cultural, sino también tenían una vocación activa de promover una sistematización organizada de este horizonte ideológico nobiliario. Bueno, las bibliotecas de los nobles españoles indican bien el lugar que Italia y el mundo clásico ocuparon en sus vidas. Si repasamos los inventarios conocidos y de manera particular, pues dos bibliotecas que han sido estudiadas de manera monográfica, como son las de las casas de Infantado y Benavente, pues vemos que la historia italiana y el pensamiento italiano, tanto el clásico como el actual, ocupaban un porcentaje muy amplio de los títulos de estas bibliotecas. Esto es explicable, pues por lo que estamos viendo estos días, por la geopolítica del XVI, por las guerras, por los infinitos modos de relación que existieron, la presencia de los virreyes, los gobernadores, la inversión en ese mundo cultural, ¿no? Ejemplos miles, pero dos acontecimientos claves en esta relación, la coronación de Carlos V, el viaje del príncipe Felipe, como son momentos en los que en el registro literario de esos acontecimientos se hace hincapié en el contacto entre la nobleza española y la nobleza italiana y en el despliegue de esas formas de legitimación cultural en la experiencia, ¿no? Y cómo esto se codifica en unos textos
en el registro de las historias generales de España, de la historia del periodo, de la historia de Italia, y son textos que están en estos anaqueles, funcionando en parte como repositorios escritos de este conocimiento cortesano. Bueno, esta pregunta tiene una dificultad, y es que es evidente que es muy complicado determinar cuál es el grado de penetración en la mentalidad nobiliaria que tiene el conocimiento que estaba en las bibliotecas. La historiografía sobre lectura ha trabajado mucho esto, pues desde Roger Chartier a Peter Bark. Pues hay una objeción muy clara con todo estudio que pretenda establecer una relación automática entre el hecho de poseer un libro y su lectura, que ya es una cuestión dudosa, sobre todo en el caso de las grandes bibliotecas, pero también incluso asegurando la lectura pues de la asimilación y de también calibrar la forma de interpretación de esos conocimientos. Sin embargo, como indicó creo que muy bien Peter Bark en su estudio sobre la recepción del cortesano, hay herramientas para controlar esta dificultad. Hay mecanismos que permiten valorar la intensidad de esta recepción, ¿no? Él plantea dos modelos. Uno es el de la influencia, el seguimiento de la influencia de estos contenidos en sus poseedores. Por ejemplo, a través de la existencia de anotaciones manuscritas a los libros, o del eco que estos contenidos puedan tener en escritos propios de los poseedores. Bueno, pues en España hay un ejemplo antológico de cómo puede regularse esa interpretación, que es a través del conocido memorial de cosas notables del Duque del Infantado, de Íñigo López de Mendoza, en el que vemos la lista de lecturas y en el que vemos una interpretación de esas lecturas y en el que vemos cómo estos textos de historia y de preceptiva de raíz italiana y clásica formaban parte fundamental en la construcción de ese pensamiento que hay en este memorial, y lo formaban además en una proporción superior a la proporción que tenían esos libros en el volumen total de su biblioteca. Es decir, no solamente eran usados, sino que eran más usados para este fin que otros libros. También cualitativamente, en el prólogo, en esa carta a su hijo, en la que le indica por qué le deja ese testimonio, ese texto, el cuarto duque dejaba claro el valor formativo que tenían estos textos para esta construcción de un pensamiento nobiliario. Textos, y además aquí hay una analogía interesante porque utiliza el mismo recurso que se da con frecuencia en esta literatura para hablar de las imágenes. Dice que estos textos debían ser continuos despertadores de sus descendientes para que en la misma ocupación se empleasen, para que les enseñaran cómo regiros bien a vos y a vuestros súbditos y generalmente llenar el curso de la vida derecho y bien guiado, de manera que cumpláis con la obligación que a Dios y al mundo tienen los hombres de vuestro estado, los hombres de la nobleza. Es decir, hay una clara... están enmarcando estos textos dentro de este modelo preceptivo. En paralelo, otra forma de regular esta interpretación, que también planteaba Bark, es determinar la recepción del texto a través de la investigación de las estrategias editoriales de difusión del texto, desde la realización de traducciones hasta, por ejemplo, la división, comparando distintas ediciones entre capítulos o la inclusión de acotaciones marginales, que son elementos que nos permiten ver qué se daba por más interesante en ese libro. No podemos ver aquí qué pensaban sus lectores, pero sí qué pensaban los editores que iba a resultar más atractivo para los los compradores potenciales de esos libros, que en gran parte eran justamente los nobles, ¿no? Pues un ejemplo de esto bastante interesante es en la versión castellana de la arquitectura de Alberti, libro muy presente en estos conjuntos de libros y de lecturas. Bueno, pues mientras que la división original del texto en su primera edición impresa de 1485 ya reservaba el libro noveno a la ornamentación de los espacios domésticos privados, el Privatorum Ornamentum, donde había una discusión sobre la magnificencia y el protagonismo de la memoria en estas políticas artísticas. Bueno, pues ese marco general de este capítulo, después en ediciones posteriores se encuentra pues, una división mayor en la que hay un mayor subrayado del interés de estos
de estos asuntos, y en la edición castellana de 1582 encontramos al final una tabla de las cosas más notables de este libro, en el que junta otras muchas preocupaciones, pero ya casi línea a línea, con un marcado por líneas del libro, se subrayaban indicaciones que sin duda serían de interés para estos potenciales compradores nobiliarios. Indicaciones sobre la parte de la ciudad en la que habían de residir los ricos, noticias sobre la instalación de los patricios romanos en los arrabales de las ciudades, diferencias entre el palacio de un rey y un tirano, habitaciones de privados y nobles, situación de los palacios en el centro de los pueblos, como ya de palacios, casas de aldea para nobles, cómo y dónde recibir a los forasteros, múltiples preocupaciones con muchas entradas señaladas en el índice sobre las estatuas, cuáles son las bondades de las estatuas, los sepulcros, las librerías, y las memorias dejadas a los sucesores y las memorias de las victorias. Son entradas que tienen que ver con las preocupaciones que aparecen también en los textos de perspectiva social. Y aquí también, como dice Burke, es importante considerar cómo se efectuaba la lectura de estos textos, que en muchas ocasiones se estaban manejando como libros de consulta en los que no se hacía una lectura de corrido, sino en los que aparte, bueno, pues las tradiciones que conocemos de lectura oral de los libros en público y demás, pues había también consulta a través de estos índices como una especie de recetario, de enciclopedia, en los que se iba viendo. Y es interesante ver también cómo incluso, y eso ocurre en este caso de Alberti, cómo estas indicaciones de la tabla, cuando vamos a buscar el texto concreto al que se refiere, podemos comprobar cómo se está forzando un poco el significado del texto. Es decir, hay una transformación de esos contenidos en la manera en la que se están subrayando, destacando preocupaciones que no estaban de una manera tan clara en el original. Eso también es un tema que estudia de forma muy interesante Burke al hablar de cómo no hay un cortesano, sino distintos cortesanos también a través de estas cuestiones. Bueno, esto afecta de manera muy directa a lo que podríamos llamar, en primer lugar, las políticas de la memoria, que es el elemento fundamental, el marco general en el que todo esto está funcionando. Estamos hablando de doctrina clásica sobre la imagen. Pues en primer lugar hay que preguntarse un poco por las razones de este presunto interés nobiliario por la opinión de los clásicos sobre cualquier tema. Esta pregunta se la hacían los propios clásicos en el Tratado de Rey Militar de Diego Salazar, que es una versión del libro del arte de la guerra de Maquiavelo, donde se sustituyen a los personajes del original, a Cosimo Rucellai y a Fabrizio Colonna, por el duque de Nájera y por el gran capitán, en el que el gran capitán aparece como ese resumen de esa experiencia española en Italia, como la voz que trae a la península española la experiencia Italia. Pues el duque de Nájera le preguntaba que de todas esas cosas de los clásicos, qué cosas son aquellas en las que le parece interesante que busquemos esta fuente de los clásicos, ¿no? Y el duque de Sesa, no voy a leer, voy a intentar, para no extenderme mucho, no leer las citas, están en la pantalla, pero responde comenzando por un, para mí bastante definitivo, honrar y premiar las virtudes. Como he hecho notar, pues aquí presente Carlos Hernando en su análisis de la construcción mítica del héroe en el Gran Capitán, Diego de Salazar indicaba en el capítulo primero que los conocimientos del Gran Capitán se extendían no solamente al hábito militar, sino también a la vida política. Bueno, pues de manera principal entiendo yo que ese honrar y premiar las virtudes es una declaración de cómo este mundo clásico se está rescatando, entre otras cosas, porque en Roma los clásicos estaban ofreciendo y esto es un horizonte que no debemos olvidar, también cuando hablamos de historia del arte, se debe imitar a los clásicos porque está ofreciendo un ejemplo de buen gobierno que serviría para garantizar un determinado orden social. Hay una serie de necesidades de legitimidad social y política que tenían estos capitanes, necesidades de evidenciar y de asegurar su posición en la cúspide de un sistema social que era profundamente, fundamentalmente desigual. Y Roma ofrecía lecciones para cómo mantener esto, ¿no? Una lectura, pues como todas las del mundo clásico, sometidas a imágenes
particulares y este honrar y premiar las virtudes es el punto de partida de las políticas de la memoria y de las políticas artísticas para hacer evidente la necesidad de que exista esa desigualdad social. Algo similar ocurría también con la imagen. Roma ofrecía este ejemplo de una sociedad altamente jerarquizada en la que, junto a los mecanismos legales de diferencia social, había mecanismos muy potentes culturales, muchos de ellos visuales, para hacer esto evidente. Y de manera principal era esta memoria de los hechos y de las virtudes que sustentaban la diferencia. Y esta memoria aparecía en el ejemplo romano en dos herramientas concretas, como eran la historia y la imagen. Bueno, este legado es recogido por todos los tratados del humanismo, en una interpretación que incluye también a la arquitectura, y aparece pues en los tratados de reflexión sobre teoría historiográfica, lo que ayer se llamaba aquí historiología, ¿no? Era el término que se utilizó, en los tratados de teoría del arte de forma evidente, pero también lo encontramos en una lectura específicamente nobiliaria, en los textos de historia y en los textos de teoría social. Y es el marco general que puede servirnos para establecer estas coordenadas de una posible mirada particular sobre el uso que un grupo importante de las imágenes producidas en este 16 recibió por un grupo importante de sus encargadores y de sus usuarios. Estos parámetros están estrechísimamente relacionados con este cuerpo doctrinal sobre arquitectura y artes visuales, pero hay matices en la selección de los temas y de las fuentes clásicas que revelan un discurso diferenciado. Desde Vitruvio la arquitectura gozaba de una tradición de reflexión sobre su relación con la memoria, que en el mundo del humanismo desbordó desde luego los tratados artísticos y arquitectónicos para convertirse en un tópico cultural, como dicen con los medicamentos, de amplio espectro, es decir, utilizado en todo tipo de contenidos, pero un tópico cultural que se aplicó de manera determinante sobre la proyección política y social de la edificación. De la misma manera, en la relación humanista entre la imagen, el contenido semántico y la memoria, actúan de manera determinante estas necesidades derivadas de la búsqueda de legitimidad social. Y ahora veremos cómo hay una transición, no una sucesión, pero sí una transición entre la más sencilla exhibición de magnificencia y las más complejas herramientas de transmisión de contenidos ideológicos a través del potencial narrativo que tenía la imagen. A mi entender, el texto fundamental entre las fuentes clásicas para este modelo de pensamiento es sin duda la Historia Natural de Plinio, y lo es porque la Historia Natural de Plinio es uno de los libros más citados, tanto en la escritura humanista sobre el nacimiento de la pintura-escultura, es decir, en la literatura artística, como en las referencias sobre el origen de las imágenes y las señales de nobleza que aparecen tanto en la literatura histórica como en la teoría nobiliaria. Es interesante ver cómo los mismos párrafos de Plinio se utilizan en estos textos, a veces con una selección diferenciada entre ellos y a veces utilizando los mismos contenidos, pero en unos marcos que generan matiz en el significado. Y esto es interesante, además, también, o es interesante relacionar esto con dos autores que se mencionaron ayer aquí de manera muy acertada, y son Hans Belting y George Didier Bergman, porque los dos han trabajado justamente sobre estos textos de Plinio, y los dos han trabajado colocándose en los márgenes de la historia del arte para coincidir en dar importancia al origen de las imágenes en Occidente a partir de estos textos, ofreciendo precisamente una lectura que no es la que nos trae la tradición de la historiografía del arte construida sobre ese campo artístico definido por primera vez en estos tratados. Y hablo aquí de manera clara sobre ese ius imaginum, sobre ese derecho de las imágenes de los antepasados, que aparece también en los textos de teoría del arte, pero que aparece de manera fundamental en los textos de teoría nobiliaria y en las historias, con un contenido diferenciado que es el que retoman justamente Belting en su Ville Anthropologie y Didier Bergman en De Bonne l'Image.
Es importante ver también que esta distancia entre el tratamiento de las fuentes clásicas en las literaturas artística, por un lado, histórica y nobiliaria, por otra, no tiene que ser percibido, a mi entender, como una oposición. Es decir, están funcionando de manera simultánea y solapadamente, y forma también esta idea del campo artístico, forma también parte de la mentalidad nobiliaria. Pero funcionando, como digo, en paralelo, entiendo, y es mi hipótesis de trabajo aquí, que existe un acento particular para cada uno de los temas en estos frentes. Bueno, uno de los textos fundamentales que se han utilizado desde la historia del arte para hablar de la extensión de este campo artístico, de cómo realmente la nobleza estaba participando de él en este mundo XVI, es el Cortesano de Castiglione. El Cortesano, donde pues, hemos visto en últimas ocasiones las citas y las exégesis de estos amplios párrafos que dedica a glosar el valor ornamental de las artes, ese hermoso atavío del mundo del que habla Castiglione en la versión de Boscan. Bueno, pues dedicando mucho más espacio, desde luego, a ese hermoso atavío del mundo, no tiene más remedio Castiglione y Boscan que reconocer, aunque fuera de pasada, que esta condición era un valor secundario frente a la memoria. Es decir, la memoria es el valor principal, aunque como nos interesa, y a mi público le interesa, y está formando parte de este nuevo ideal del cortesano, vamos a desarrollar también esa teoría que podríamos denominar más estética o más artística. Pero este valor secundario, este valor principal, que es la memoria, es el que no deja de repetirse en... Bueno, no voy a traer ejemplos porque son infinitos, en esa repetición constante de las historias sobre la inflamación de los ánimos que traían estas esculturas, estas imágenes, contando pues César frente a Alejandro, Escipión el Menor y multitud de otros ejemplos. Otros ejemplos que están recogidos también en esta cita de Castiglione Boscan, ¿no? De este ejemplo de los capitanes más famosos. Los capitanes es una manera de apelar directamente a la nobleza, que están inflamando los ánimos. Bueno, esto pues, tiene sus consecuencias en los tratados de educación, como el de López Montoya, que se remite también a Plinio en esta portada. Bueno, pues, es algo muy estudiado por Fernando Bouza también, por ejemplo. Bueno, una cuestión importante es que este valor de la memoria de los capitanes tiene también mucho que ver con el tema que nos trae estos días aquí, y es con el aprendizaje artístico de los españoles en Italia en el siglo XVI, con esa construcción de la imagen de la nobleza imperial en Italia, y aquí meto en conjunto a esta nobleza híbrida, sobre este modelo latino del héroe clásico, y aquí están pues, las caracterizaciones que la literatura, pero también la historiografía humanista italiana, de manera principal Giovio y otros, pues hizo de estos personajes de Fernando y de Alfonso de Ávalos, de Próspero Colonna, o de manera también principal de Gonzalo Fernández de Córdoba, como prototipos de héroes clásicos. Y aquí está pues, ese estudio que comentaba antes, ese estudio de Carlos Hernando sobre el gran capitán, que pone de relieve este protagonismo de las herramientas clásicas en un proceso pues, que aunaba el interés por la exhibición de las virtudes caballerescas y de estas nuevas virtudes cortesanas, de la magnificencia y del linaje. Es entiendo, un ejemplo paradigmático de la formulación del héroe en este encuentro de la cultura italiana y española, y que revela el impacto que tiene la cultura clásica en esta creación de signos de distinción, desde el empleo decidido de la magnificencia en su competencia con Fernando el Católico, a la voluntad de protección de la Academia de Giovanni Pontano, y en eso buscaba, como ha resaltado Carlos Hernando, la continuidad de la memoria, ¿no? A partir de uno de estos textos, como él era muy amigo de letrados y los poetas e historiadores, porque con sus obras hacía inmortal la vida de los hombres tan corta y tan breve. Bueno, este marco general, y voy a ir concretando, este marco general se hace presente en dos niveles. Uno es el de la magnificencia y otro es el de las señales, estos signos de distinción. La magnificencia, voy a intentar ir un poco más rápido en ella porque es un tema muy estudiado, es el punto cero de las políticas de representación política
pública, de esta jerarquización social en el seno de la comunidad. Estaba desde los clásicos. Una cuestión importante aquí es que la antigüedad, que ofrece el modelo teórico sobre la magnificencia, la antigüedad la tenía como un tema sujeto a cierto debate. Una de las fuentes fundamentales sobre la magnificencia en estos registros clásicos es su aparición en las vidas paralelas de Plutarco. Bueno, pues de forma curiosa, Plutarco, y especial, esto aparece también en las traducciones al castellano de Palencia y de Francisco de Encinas, Plutarco hacía bastante hincapié precisamente en contramodelos de magnificencia. Destaca mucho los valores de austeridad en biografías como la de Licurgo, como la de Numa Pompilio o como las de Solón, en las que no voy a repasar los textos, pero en los que se alertaba de los riesgos y se ofrecían, como digo, contramodelos de austeridad que además, como sucede en el caso de Licurgo, están precisamente, y es muy interesante constatarlo, ligados a un intento de promoción de sociedades igualitarias, ¿no? Y como Licurgo, bueno, pues a partir de sus normativas, que son vistas de una manera muy benevolente por Plutarco, pues entiende que esta magnificencia y estas políticas de ornamentación de los palacios y de los convites y de las celebraciones son negativas, ¿no? Y es interesante ver, además, comparando las traducciones de Palencia y de Encina, cómo los dos adaptan esa descripción justamente a ese entorno, a esas escenografías de los palacios, pasando de comenzar en la transición del XV al XVI, de hablar de estrados y de techos ricamente decorados, a hablar ya de pinturas y de estos ornamentos ya más habituales en los años centrales del XVI, en la traducción de Encina. Pues es curioso cómo Plutarco, que da el tema planteándonos este debate de una manera muy benevolente hacia los contramodelos de la magnificencia, Plutarco luego nos aparece en los textos humanistas como una de esas fuentes de las que se pican, de las que se recogen citas sobre la magnificencia, y no aparecen esas citas de Licurgo, si acaso en algún momento, pues refiriendo la ley sobre cómo solamente se cortarán los techos con sierras y las puertas con hacha, pero sin hacer hincapié en el peso que esto tiene como contrafigura de la magnificencia. Pero sí se recogen citas mucho menos importantes en Plutarco, como cuando comenta la magnificencia de Alejandro Magno en la corte de los persas, se recogen siempre en biografías posteriores de Alejandro, y en los ejemplos, cuando se teoriza sobre magnificencia, se recoge fundamentalmente a Plutarco. Es decir, se selecciona, se obvia ese discurso, al menos en esta teoría, aunque otra cosa es si hablamos pues, de neoestoicismo y otros textos con otro horizonte. Bueno, hay bueno, pues una formulación historiográfica desde Gombrich y luego desde el artículo seminal de Fraser Jenkins sobre la teoría de la magnificencia, pues una idea de cómo se formula una teoría de la magnificencia en el XV en Florencia, en el entorno de Cosimo de Medici, pues con elementos como la traducción de la Ética Nicomaquea de Aristóteles, y la reformulación de Timoteo Maffei y demás, ¿no? Y luego pues, variaciones sobre este modelo de Fraser Jenkins, pues por Green y Howard, o Lindow, incorporando el Desplendore de Pontano. Bueno, sobre ayer vimos esta copia manuscrita de Gabriel de Altadel de la Nicomaquea de Aristóteles en Nápoles, en fechas anteriores, perdón, contemporáneas. Digo esto porque me interesa ver que este modelo de la teoría de la magnificencia, este modelo historiográfico que pone este acento en el siglo XV en Florencia, no siempre, aunque las reformulaciones, por ejemplo, de Howard lo retrasan en cierta medida, pero no pone siempre el acento en las tradiciones medievales y en el peso medieval que tenía ya la teoría de la magnificencia, donde hay una formulación muy completa, equivalente a la humanista de este tema. Y aquí pues, tenemos toda esa tradición en torno al regimiento de príncipes de Egidio Romano, con multitud de copias manuscritas que se mantienen en todo el humanismo en las bibliotecas y que se imprimen también
de hecho, y que está funcionando como un tratado activo en este momento, en el que vemos esta definición de magnificencia que recoge ese ideal aristotélico y que en nada o en prácticamente nada se separa de la que luego nos dan los tratados del humanismo. Magnificencia que se aplica a varios aspectos, a Dios, a la comunidad, y en lo particular, lo que vemos aquí es en lo particular, en lo que vemos pues, la arquitectura, los fastos, la caballería, los convites, y los gastos de cada día entre los que están las ropas, que son de manera muy similar los que aparecen también en el cortesano, en Castiglione, en la misma formulación teórica, como si fuera algo nuevo, y acompañándolo de los ejemplos, por un lado, de esos antiguos romanos y, por otro lado, de esta nobleza italiana que en este texto tan leído aparece en toda Europa y en España también como el modelo concreto sobre el que este horizonte teórico se había o se podía concretar en una experiencia que estaba teniendo sus frutos. Bueno, tengo aquí muchas anotaciones sobre la evolución de eso también, los epígrafes, en las acotaciones marginales, en las que es interesante ver cómo se va fijando atención sobre contenidos concretos. No me voy a parar en esto. Lo que sí voy a comentar es que, igual que aquí en Castiglione pues tenemos esta remisión a los clásicos, a ejemplos concretos, pues poco a poco se empieza también a utilizar fuentes clásicas, a ver los ejemplos en los que la magnificencia aparecía en Vitruvio, en Cicerón. Está la elaboración de Pontano, tan importante por esa adición del de Splendore, que es bueno, pues la extensión definitiva no solamente a la arquitectura, sino a los contenidos de estos palacios y demás. Una cuestión fundamental es cómo esto pasa, cómo esto pasa o se incluye en los textos de historia y en la literatura artística, pues desde las formulaciones, el desarrollo que hace Alberti al desarrollo embrionario de Vitruvio, la aparición en infinidad de textos de carácter histórico en las que la magnificencia es, de manera obligada, uno de los atributos que deben destacarse de estos capitanes, de estos nobles. Es interesante ver cómo se formulan una serie de personajes, pues como analizando distintas biografías en distintos textos encontramos cómo aparece como la definición clásica y fundamental de algunos personajes, como obviamente Cosimo de Medici, pero después lo vemos en los Bentivoglio de Bolonia, los Montefeltro de Urbino, los Gonzaga, los Sforza. Y bueno, aquí está esta es una descripción, una aplicación de este término a Galeazzo Sforza. Vamos a entender, hay infinidad de ejemplos. Lo interesante de aquí es que esto pasa también a las historias de España, donde esa tradición medieval estaba actuando, pero también se está conjugando con estos nuevos modelos que están llegando de Italia y sobre todo se está enriqueciendo porque sobre la tradición medieval se están aportando esas citas del mundo clásico. Y es interesante ver cómo se convierte también en un elemento obligado en estas descripciones. Aquí hay una concreción que es fundamental y es la concreción o una focalización de esta magnificencia que tenía varios apartados en origen y que se mantienen, pero cómo se seleccionan algunos aspectos fundamentales y, desde luego, la descripción del palacio y la vida cortesana es fundamental en esto. Y aquí el modelo ideal que aparece en el cortesano, como es conocido, es el de la corte de Federico de Montefeltro en Urbino, con una descripción que asienta el modelo ideal de lo que se tiene que tener en este palacio y de este uso de estas políticas artísticas en la magnificencia. Bueno, es interesante ver cómo esto, pues en España tiene también, no digo tanto su reflejo, sino su paralelo, con un modelo de corte que es la que también en todos los textos historiográficos y en las biografías aparece de manera más destacada ligada a esta magnificencia, y es la de los duques del Infantado en Guadalajara. Tengo aquí una serie de citas en las que no me voy a detener, con ejemplos muy señalados, como por ejemplo el de la narración del recibimiento a Francisco I tras ser preso en Pavía, en los que en todas las historias se destaca esta magnificencia, y esto es importante, en la que, al igual que se decía de Gonzaga en Italia a otros nobles, es una magnificencia en la que don Diego de Mendoza aparece igual a grandes reyes en liberalidad y cortesía, ¿no? Que es un hecho que vamos a comentar, pero que es interesante. Bueno, la biografía
no vamos a detener, pero en la semblanza de don Íñigo López de Mendoza, que aparece en las batallas incoagenas de Gonzalo Fernández de Oviedo, hay una descripción de esta corte del infantado en la que, sin mencionar el término magnificencia, se nos reproduce de una manera muy cercana justamente el modelo que aparecía en la descripción del cortesano para la corte de Urbino. Sobre este modelo de magnificencia es interesante plantear otro, que es el de la teoría clásica de las señales, que es otro modelo que está apareciendo, que está informando, y yo entiendo de qué manera definitiva, este posible pensamiento nobiliario. Si nos quedamos en esta casa del infantado, en este episodio que hemos comentado antes de la visita de Francisco I, del recibimiento, en las narraciones que hay, pues, por ejemplo, la amplísima relación que se da sobre esto en la historia del maestro Vallés, del marqués de Pescara, en la que se habla de cómo él ha tenido acceso a una relación impresa bueno, no recuerdo si impresa o manuscrita, de estas fiestas, además de contar pues, todos los fastos. Se nos cuenta, y esto lo cuenta Luis de Zapata también, cómo el conde de Tendilla se detuvo en explicar al rey, en la sala de los linajes, al rey de Francia, la historia de las distintas familias nobles de España. Y eso es de Zapata, dice, para que, indicándole que esos blasones se habían pintado allí, para a sus descendientes mover tanto y para recordar a aquellos que no están ya en la memoria de las gentes. Es decir, mientras que la magnificencia era una virtud personal que podía ser ligada al linaje, pero que en su origen aparecía como virtud personal, que podía ser útil para la conservación del poder, en el caso del soberano, para la obtención de un reconocimiento social, en el caso del noble, el debate humanista manejó en paralelo otros atributos que situaban la distinción en los términos colectivos del linaje y que insistían en contenidos menos relacionados con la riqueza y más dependientes de una honra específicamente caballeresca. Aquí, bueno, tengo un pequeño texto de uno de los tratados italianos que nos sitúa un poco este contexto, ¿no? En el Gentiluomo de Muzio, cuando un noble está visitando Florencia, su guía le enseña pues, la magnificencia urbana de Florencia, y el noble, frente a un palacio, le pregunta de quién es este bello palacio, ¿no? Y pues, de uno de nuestros nobles. Pues, ¿cómo de grande? ¿Es grande en persona, en ánimo o en qué? Pues es en riqueza, ¿no? Y aquí esto da pie a una larga discusión sobre virtudes, riqueza, como uno de los grandes temas de la teoría nobiliaria del momento. Bueno, entre los temas fundamentales de la teoría nobiliaria entre Europa está esa tensión entre la concepción personal de la nobleza en las virtudes o la familiar del linaje, virtudes o sangre, como un tema importantísimo que casi siempre pues, se inclina hacia la ratificación del linaje y una concepción transgeneracional y colectiva de esta identidad nobiliaria como un elemento fundamental en la ideología del estamento, que tiene importantísimas consecuencias tanto en la definición de las estrategias familiares como en lo que llamaríamos las políticas artísticas de la nobleza. Esto no obstaculiza que existan alegatos de las virtudes y utilizaciones de otro tipo, pero es un elemento que está presente en todo esto, ¿no? Y aquí es donde yo creo que puede trazarse una diferencia entre la magnificencia, aunque hay textos en que la ligan al linaje, pero entre la magnificencia y lo que llamaríamos las señales, ¿no? En la biografía de Jobbio, de Carmagnola, él cuenta cómo él, con la ayuda de Filippo Maria Visconti, pues tenía una hermosa casa que hasta hoy en anchura, magnificencia y valor excede a todas las de Milán. Eso para Jobbio no entraba en conflicto, no veía necesidad de dar más explicaciones. Esto en Carmagnola, cuando acababa de contar que Carmagnola pues era un hijo de un labrador que había sido porquerizo, ¿no? Y no había un problema ideológico en ese desarrollo de magnificencia, como sí podía darse o suscitar al menos un debate cuando estamos hablando de las señales. Bueno, la doctrina tradicional sobre el valor de los blasones tenía también un largo recorrido, con algunos puntales a mediados del siglo XIV, con el
Tractatus de Insignis et Armis de Bartolus de Saxoferrato, que es uno de los textos seminales, en el que a partir de la jurisprudencia romana se hace una sistematización sobre el derecho de posesión de las armas, que va a informar todos los tratados posteriores de heráldica hasta el siglo XVIII, cuando se sigue imprimiendo, por ejemplo, en Alemania. Lo que ocurre en el XVI y lo que podía estar informando esa lectura de Tendilla y Francisco I en ese salón de los linajes es que a esta teoría específicamente leguleya de Saxoferrato se está produciendo una ampliación en la recuperación de las fuentes clásicas sobre las insignias militares, que es un tema fundamental en la historiografía romana y que tiene una proyección también fundamental en la historiografía humanista y en la teoría. Estas narraciones militares, estas narraciones de la historia militar de la República y el Imperio, que se detenían de una forma recurrente y obligada en cada paso en estos triunfos militares, en las entradas en las ciudades, pero también en las glorias y recompensas que daban a los vencedores, esas fuentes contenían ya una sugerencia sobre la manera en cómo estos reconocimientos se convertían en un patrimonio familiar que avalaba esta distinción y esta posición social de los linajes. Un repertorio que es amplísimo, pero que cogía una serie de señales muy concretas, como las coronas, los anillos, y luego también aquí estaban las imágenes de los antepasados que formaban parte también de esta política de distinción clásica. Bueno, podemos pensar que los lectores españoles que leían las décadas de Tito Livio podían sentir cierto reconocimiento entre ese triunfo nobilísimo y riquísimo que se le daba a Escipión el Menor a la vuelta de las guerras africanas y la propia experiencia que ellos tenían en sus entradas en Roma también, tras pasar por África. Bueno, es interesante ver aquí cómo esas citas dispersas que aparecen en los libros de historia de Roma, sin una sistematización en los clásicos, sufren un trabajo afanoso por parte de los humanistas de ir recogiendo y recopilando esas citas para utilizarlas de una forma más sistemática en sus textos de historia y en sus tratados de nobleza, cuando justamente están teorizando sobre esta cuestión de las insignias. Bueno, hasta la década de los 50, aquí tenemos, vamos a dejar este texto, hasta la década de los 50, estas insignias y estas cuestiones relativas a las imágenes aparecen de una forma poco sistemática, ligadas de manera general a la memoria, pero ni siquiera, no siempre, al linaje. El texto del cortesano sobre las estatuas las ofrece como fuente de memoria de las virtudes, pero no las conecta ni con el linaje ni con la distinción de la nobleza. En los tratados de nobleza sí empiezan a aparecer aquí. El Lennio, que es uno de los tratados italianos más difundidos por Europa, liga tanto la magnificencia como las señales a esta transferencia transgeneracional, pero lo hace un poco de pasada. Cosas parecidas encontramos en otros textos. Hay un momento fundamental en toda esta literatura nobiliaria, que es la publicación en 1549 de los comentarios de nobleza del jurisconsulto francés André Digaco, que es un compendio erudito sobre todos estos testimonios de los clásicos que parecen organizados en un discurso en el que encontramos capítulos y acotaciones marginales que están insistiendo de manera continua sobre estas insignias de las familias, sobre los estémata, sobre las estatuas y sobre las imágenes, en un cuerpo de pensamiento muy organizado en el que encontramos frases como esta, ¿no? En la que se nos pregunta quién es la nobleza antigua. La nobleza antigua es aquella que expone las imágenes de los antepasados en el atrio de las casas, como elemento definitivo de esta distinción. Este texto tuvo una difusión muy grande por toda Europa y cambió de manera muy importante también toda la perspectiva nobiliaria, respondiendo a una situación francesa muy concreta, que es la de la importancia, el peso que allí tiene la nobleza de toga, con toda una reflexión jurídica que aporta esta nobleza sobre esta distinción. Claudio Donati ha contado cómo este texto influye de manera fundamental, pero incluso en esta influencia fundamental en Italia, y esto es interesante y esto ahora una pregunta, hay que preguntarse
por qué en Italia, recogiéndose, yo no soy un especialista en la tratadística nobiliaria italiana, pero he hecho un esfuerzo por acercarme a ella de una manera, pues, en lo que he podido, sistemática, y no encuentro un reflejo de esta teoría tan grande como encontramos en otras zonas de Europa, obviamente en Francia, pero también en España. Aparece de manera normal estas cuestiones sobre las señales, sobre las imágenes, pero aparecen en cierta manera perdidas en discursos más amplios, generales, en la discusión sobre sangre y virtudes, pero no aparecen destacadas como elementos fundamentales del discurso como en otros lugares, ¿no? Planteo la pregunta a la que yo obviamente desde luego no tengo una respuesta clara. Lo que sí veo es que estos textos ofrecen una focalización más en las costumbres que en la normativización precisa de la distinción, y aunque está claro que las referencias a las señales de honor son fundamentales, no hay una explicación ni histórica ni teórica de estas señales de manera organizada, ¿no? Y aquí, pues Posevino, Sansovino, Muccio, como he comentado antes, Fausto, infinidad de textos de este tipo. Pero sí es interesante ver, y esto lo apunta en un momento determinado Giovanni Muto, para el caso napolitano, cómo estos segni d'onore tienen un eco en otros textos, fundamental en otros textos fuera de la literatura específicamente teórica sobre nobleza, y él plantea el caso, por ejemplo, de los libros de empresas, los libros de armas, ¿no? Y aquí, sin salirnos de Giobio, vemos cómo estas señales aparecen de forma también recurrente en las biografías de Giobio, pero aparecen también en su libro de empresas militares. Y es significativo como el texto que en italiano aparece impreso como Ragionamento sopra i moti di segni d'arme, o como el diálogo delle imprese militari ed amorose. Este es el título último que se toma en la versión castellana, donde de manera interesante se añade un subtítulo en el que se dice: se nos trata de las divisas, armas, motes o blasones del linaje, ¿no? Cómo aparece esta conexión con el linaje. El tema está corriendo también por Italia, y es significativo, como en otros de estos libros de empresas que ayer se mencionó también, de Scipione Ammirato en el Rota, pues el Rota nos dice que este tema de las armas, tengo por aquí la cita, es uno de quanti rumori si fanno tra moderni dell'arme degli antichi, es decir, cuántos rumores están haciendo ahora de estas armas de los antiguos. Bueno, hay un texto que es fundamental en la difusión de esto por toda Europa y en el que España tiene un papel fundamental, que es la Silva de Varia Lección de Mejía. Y aquí hay una cuestión interesante. La Silva de Varia Lección tiene dos versiones. Una es la primera de 1540, con 3 libros, y otra es la que se tradujo a italiano en 1542, y otra es la que a partir de 1551, esa edición de Valladolid, aparece con varios capítulos más añadidos al tercer libro y un cuarto capítulo nuevo. En este cuarto capítulo nuevo, Pedro de Mejía coloca una sección que es un pequeño tratado de nobleza. Es decir, en ese compendio de saberes clásicos que hace Mejía, en esa divulgación que estaba en todas las bibliotecas, de pronto le parece necesario incluir para sus lectores este pequeño tratado de nobleza en el que de manera fundamental se recogen estos contenidos de Tiracó, que habían sido publicados 2 años antes. ¿Por qué razón Mejía, un libro que ya ha sido un éxito editorial, amplía con estos contenidos? Pues obviamente porque, como decía Scipione Ammirato, era uno de los temas que estaban corriendo, ¿no? Aquí tenemos el texto en lo que se refiere a las imágenes, aunque también pues, dedica párrafos a hablar de estas señales, estos segni, incluyendo los anillos, las coronas, los tipos de coronas, por qué se le da cada una de estas coronas a los capitanes, las cadenas, en un capítulo dedicado justamente a qué insignias y memorias tenían los romanos de sus pasados. Bueno, esto tiene unas... Mejía se expande por toda Europa, Tiracó también, y esto en algunos lugares se concreta en la aparición de unos tratados en los que esta cuestión de las señales es uno de los temas fundamentales. En España, el ejemplo fundamental de esto ya a finales de siglo es el Tratado de Nobleza de Juan Benito
de Guardiola, en el que hay una gran cantidad de epígrafes dedicados expresamente a esta cuestión de las señales, las insignias, las armas y las imágenes, y en el que significativamente Guardiola abre el contenido de su libro estableciendo que hay 3 maneras de señales exteriores, esto ya lo he comentado yo en algún otro trabajo, que eran las palabras, las obras y esta tercera y más principal, que son estas insignias que luego él va a relacionar con las imágenes y demás. Bueno, termino ya con una serie de cuestiones abiertas sobre todo esto, y es si realmente, bueno, con una acotación mayor de las preguntas iniciales, es decir, había que ver qué sentido tenía este despliegue erudito sobre las señales de los romanos. ¿Por qué esto es un tema principal? ¿Por qué es este tema, como decía Mirato, que está corriendo tanto? ¿Y por qué este despliegue, o sea, qué relación tenía este despliegue con este presunto horizonte de expectativas, específicamente inmobiliario, ante la imagen, ¿no? Habría que explorar si existe una demanda, una conexión entre esta demanda social de estos contenidos que exponían infinidad de textos que no he comentado aquí, pero que estaban expuestos por Tigacó, por Mexía, por Jovio, por Guardiola. Si había conexión entre la demanda de estos contenidos y la multiplicación de imágenes y objetos que rodeaban la vida del noble. De la misma manera que se ha explicado una conexión entre esta multiplicación y la teoría de la magnificencia, justificando estos comportamientos suntuarios desde la ética pública, yo me pregunto si podemos hacer una conexión también entre esta multiplicación de objetos desde una identidad particularmente nobiliaria en la que la justificación se liga al linaje y en la que, y esto es más importante, la justificación se construye a través de los contenidos semánticos que tienen las obras, que es una gran diferencia, ¿no? Si podemos, además de la formulación de esta teoría de la magnificencia, formular también o proponer, jugando un poco con Fraser Jenkins, una teoría de las señales. Bueno, Hans Belting se ha acercado a esto en su Bildantropologie, y también se ha comentado aquí esa conexión con, bueno, esa idea de Cherry sobre los retratos stemmata. Pues Belting plantea un capítulo muy interesante sobre la relación entre los blasones de armas y los retratos, que representan al cuerpo genealógico del linaje. Según él, el inicio del retrato moderno desarrolló una nueva función de imagen del cuerpo que hay que entender en relación, a veces en conflicto, en sustitución o en combinación, con la vieja trayectoria de signos del cuerpo que tenían los blasones, ¿no? Esta interpretación heráldica puede ser una característica propia de este pensamiento nobiliario, ¿no? Belting trabaja esto en el mundo nórdico y sin tener en cuenta esta literatura, ¿no? Pues esta idea de Belting yo creo que es un argumento coincidente con la perspectiva que nos da esta literatura. Bueno, ¿para qué nos sirve esto? Yo creo que en primer lugar, bueno, como una consecuencia más pedestre, más simple, para aquilatar el significado completo que podemos dar a muchos objetos, como las cadenas, los anillos y de forma más evidente las armas que aparecen en muchas representaciones, ¿no? Estas cadenas que están en tantos retratos, incluidos muchos de pintores, ¿no? O, por ejemplo, el caso concreto de ese anillo que llevó Carlos V en la coronación en Bolonia y que regaló a Francisco de los Cobos y que él incluye en su mayorazgo familiar. Entendemos mejor el significado de este anillo conectándolo con la presencia de estos anillos en estos textos, de este anillo que se convierte en un semióforo vinculado transgeneracionalmente. Pero al tiempo, y yo entiendo que de manera más importante, este horizonte nobiliario es fundamental para entender la identificación transgeneracional y colectiva que tienen estas imágenes y objetos. Así, y esto es muy importante, como la posición de estos objetos en relación con los debates coetáneos que tenía la nobleza sobre la nobleza y la diferenciación social, ¿no? El propósito último era convertir a estas insignias en señales estables que se identifican con el linaje y, por lo tanto, en puentes temporales, en soportes de una memoria y una identidad que es colectiva. Aquí es donde podemos medir el alcance que tiene esta teoría de las señales y comprobar si estas exposiciones de los textos tienen o no consecuencias reales en la formación de una determinada identidad nobiliaria. Es decir, si encontramos esa naturaleza nueva de puentes temporales,
soportes de memoria en estos textos. Esto está en el saber general de la época y esto se concreta en 3 polos de exploración. La primera es, bueno, que esto apoya esa revisión de la interpretación tradicional de los retratos del Renacimiento en conexión con la autonomía del individuo, pues a partir de las identidades colectivas, es algo sobre lo que se ha escrito mucho últimamente. En segundo lugar, y termino ya siendo cada vez más breve, esto tiene mucha relación con la historia del coleccionismo, puesto que ese paso fundamental, ese paso teórico, conceptual, que se tiene que dar en un objeto en cierta medida de cambio de naturaleza para entender qué es coleccionado, esto se da por la consideración de estos objetos como signos del linaje. Podemos hablar de colecciones que obviamente no tienen por qué ser artísticas o serlo, pero al mismo tiempo ser colecciones de signos del linaje, signos que vienen dados por la lectura que se hace de la obra o por la presencia y relación con estos blasones. Un blasón que puede convertir a un bernegal de plata no solamente en un objeto de magnificencia, sino en un signo concreto de linaje. Y finalmente, entiendo que es fundamental que intentemos entender a muchas de estas imágenes en el contexto de esta teoría, de este debate que antes comentaba entre la sangre y las virtudes, que está en todos los textos de teoría y que no voy a comentar aquí, y muchas veces en relación con estas imágenes. Aquí tenemos a Mejía. En una pregunta muy importante. Bueno, el papel de estas imágenes en este debate es el de ser portadoras de virtudes. Las imágenes y la historia, ya termino, son portadoras de virtudes porque permiten a los descendientes superar y seguir a los antepasados, o permiten aprender cómo ha de hacerse para alcanzar este nuevo estado. Y aquí viene una pregunta. ¿Qué ocurría cuando alguien se atribuía estas señales sin merecerlas por sangre o sin merecerlas por mérito? Esto es algo que ya se planteaba Plinio con algún ejemplo. Bueno, pues aquí es donde la gran ventaja que tienen estas señales frente a la magnificencia es que son medios culturales basados en la carga semántica y, por lo tanto, útiles para transmitir valores ideológicos que garanticen, y esto es lo importante, la reproducción del estamento y la integración de los recién llegados en una serie de valores ideológicos del estamento. Bueno, esto hay que verlo, desde luego, en paralelo con la apreciación estética, con otra serie de valores que están en la época, pero yo entiendo que, al menos como una propuesta de debate o una propuesta de forma de análisis de estas imágenes en este contexto, pues es válida.